¿En qué lo voy a utilizar? Para poder categorizar, estratificar las diferentes unidades educativas, los diferentes centros poblados. Voy a ver en qué poblaciones hay mayor producción, menor producción, dónde hay mayores estudiantes, dónde existen mayores inscritos registrados con el tema del seguro universal de salud, y etcétera. Y una infinidad de variables que vamos a trabajar o que vamos a recopilar. Ahora, al tener centros poblados como puntos, también tengo infraestructuras, ¿sí? Y a la hora de infraestructuras estamos hablando ya sean centros deportivos o también plantas procesadoras o plantas donde yo voy a emplazar, o espacios donde yo voy a emplazar diferentes proyectos. Por lo tanto, entonces voy a crear una nueva cartografía. Yo debo de crear, entonces, si estoy con puntos, crear puntos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a crear un nuevo punto para ver la proyección de la implementación de algunas infraestructuras productivas, ya sean estas plantas de acopio, ya sean plantas de transformación, ya sean otro tipo de infraestructuras, puntos donde vamos a hacer alguna represa, cosecha de agua, etcétera. ¿Y cómo se va a proyectar en un mapa? Se va a proyectar a través de un punto. Entonces, yo lo que hago es crear un nuevo punto en la cartografía base que yo he consolidado. Voy a crear mi cartografía de puntos en mi cartografía base, ¿sí? Entonces voy a cartografía base, estoy en lo que es Ixiamas, base de datos Ixiamas, y en Ixiamas voy a crear un polígono o un punto, una línea. Ahora estamos hablando de punto. Y va a ser el mismo procedimiento para las líneas y los polígonos. Me voy a crear el shape field, ¿sí? El shape, con punto, y le doy el nombre de infraestructuras, ¿sí? Puede ser un abreviado, infraestructura o infra, ¿sí? Acá yo le doy esa característica de crear el punto, ¿sí? Quiero punto, no quiero polínea, pero puedo colocar polilínea, polígono o línea. Le damos la referencia espacial donde yo quiero proyectarlo, que es en un sistema UTM, ¿sí? La zona 19 o zona 20. Lo que yo hago es UTM y selecciono la proyección. Una forma es seleccionarlo desde acá, y otra forma es poder seleccionarlo o direccionarlo a un archivo el cual que ya tenga la proyección que yo ya lo he desarrollado, ¿sí? Entonces acá voy a hacer de esta manera, zona 19, aceptamos, o puedo colocarlo en zona 20 y aplicamos, ¿no? Ok. Ya está creado este shape de infraestructura. Lo que yo voy a hacer ahora es poder plantear dónde van a estar mis respectivas infraestructuras, ¿sí? Vamos a editar este punto sin antes poder ver qué es lo que voy a hacer. Debo de trabajar siempre con una tabla de atributos. Aquí va la lógica de la planificación que yo quiero hacer. Quiero hacer infraestructuras, muy bien. Entonces, qué es lo que va a tener la infraestructura? Va a tener un código que por defecto se va a crear, va a tener una denominación, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser infraestructura productiva, va a ser una infraestructura de deporte, o va a ser la construcción de un centro de salud, ya sea una infraestructura de salud, o puede ser otro tipo de infraestructura, ¿sí? Entonces lo voy a categorizar. Entonces va a tener su categoría y va a tener también su periodo o qué año lo vamos a construir, o puede ser de acuerdo a la accesibilidad o a la inversión también que yo voy a introducir. Pero esas variables, ¿cómo lo genero? ¿Sí? ¿Cómo lo genero? Voy a crear ya las celdas, seleccionando celdas, incorporando un código, ¿sí? Y aquí me indica cuáles van a ser las características de ese código. Va a ser nombre, va a ser literal, va a ser texto o mezclado. Entonces solamente va a ser un texto, ¿sí? Puede ser o numeral. 1, 2, 3, 4, infraestructura 1, infraestructura 2, respectivamente. Entonces, aquí me da las opciones respectivas. Yo creo, ya sea como texto, como dato único, o como un dato doble variado referente a la cantidad de datos o caracteres que voy a introducir, ¿sí? Entonces selecciono. Si va a ser texto,
selecciono texto. ¿Cuántos caracteres va a tener? 50 letras, 20, 40, ¿cuál va a ser el ancho? ¿Sí? Acá entonces le voy a dar un ancho respectivo. Puede ser 50, 40, 80, 10, dependiendo qué es lo que voy a escribir. ¿Qué va a tener? Y hacer un código, entonces, puede ser mínimo 20, porque va a ser solamente 3 letras o 4, ¿sí? Y colocamos OK. Ya está creado el código. ¿Qué es lo que más necesito incorporar? Como les decía, ¿cuál va a ser el tipo? ¿Qué categoría va a tener? ¿Para qué estoy colocando el tipo para categorizar? ¿Sí? Entonces va a ser aquí el tipo. Y el tipo va a ser ya en texto también, porque yo voy a ver si va a ser una infraestructura de salud, si va a ser una infraestructura productiva o va a ser una infraestructura de educación. ¿Sí? Vamos a categorizar en esos tres. Tenemos en texto y colocamos OK. Ahora, qué otro dato más quisiera introducir? Entonces, voy yo creando y creando más variables, ¿sí? Más variables. Una vez consolidado esto, yo voy a empezar ya a poder crear los puntos, ¿sí? Entonces, me voy a editor, Start Editing, y voy a ir creando. ¿Qué es lo que tengo que crear? La infraestructura para que esto me pueda determinar en dónde voy a hacer la creación de los respectivos puntos, ¿sí? Entonces, continuamos y tengo acá seleccionado lo que es infraestructura. Al ser un espacio vacío y no tener dónde lo voy a construir, generalmente las infraestructuras tienen que estar cercanas a infraestructuras o caminos de acceso, por lo cual me voy a apoyar a lo que son una red vial fundamental. ¿Sí? Tengo acá una red vial fundamental, ¿sí? De camino de acceso. Voy a tratar de crear infraestructuras que estén cercanas a una infraestructura de camino, ¿sí? O puedo querer crear también cercano a una red vial, perdón, a una red lacustre, ¿sí? ¿Sí? Donde pueda yo colocar alguna infraestructura que me permita trasladar algún recurso a través de los ríos. Por lo tanto, entonces, me apoyo de esta cartografía. Ya tengo acá el puntero y voy planificando, colocando. Lo estoy haciendo de manera muy empírica, de esta parte espontánea, para que podamos hacerlo algo práctico, ¿sí? Ustedes tienen que hacerlo con más análisis, con más detalle. Ahora, puedo apoyarme, como les decía, de una imagen satelital. Entonces, adquiero una imagen satelital, voy a mi cartografía base y empiezo a adquirir la información satelital del cual me va a poder permitirme apoyar y ver en qué lugar exactamente puedo yo incorporar o plantear alguna infraestructura de salud, de educación. Bien, entonces me apoyo con una imagen satelital, adquiero y hasta que vaya viniendo o vaya cargando la imagen satelital, vamos ya consolidando los puntos que vamos a ir creando. Bien, vamos a esperar un poco. Bien, aquí tengo ya mi imagen satelital. Entonces voy a apoyarme, como les decía, hacer un zoom, aproximarlo más y más para poder yo identificar en qué sectores puedo yo hacer la construcción de mis infraestructuras. Aquí tengo un centro poblado donde hay mayor habitantes y voy viendo, ¿no? Dónde puedo emplazar alguna infraestructura. Aquí tengo la capital del municipio, ¿sí? De Ixiamas. Puedo hacerlo acá mismo, un clic, o buscar tal vez acá un espacio, ¿sí? Como está en el centro poblado, con mayor número de habitantes, acá mismo plantear otro. Puede ser en el radio urbano, cerca de la pista, ¿sí? Hago un clic. Voy a hacer un clic, ya tengo creado el punto. Una vez creado el punto, nosotros vamos viendo la tabla de atributos. Como observarán, se va a ir creando diferentes celdas, ¿ya? De los puntos que voy a ir yo creando. Una vez creado el código, lo que más me interesa a mí es el código. El código y el tipo de infraestructura. Con el código yo voy a saber a qué se define. En el código yo voy a colocar 1X. Ese es mi primer código. 1X o 1XC por decir, ¿ya? Ahora voy a ir creando otro código, otra infraestructura. Puede ser dentro de la misma comunidad, dentro de la misma capital, otra infraestructura, ¿sí? Donde voy a hacer una planta procesadora, por decir, cerca de esta comunidad, y hago otro clic. Ya tengo acá otra infraestructura. Va a ser 2X, acá, 2,
X, C. Estoy codificando las infraestructuras. ¿Sí? Ahora, asimismo, voy a ir creando otras en diferentes lugares. ¿Ya? En diferentes lugares. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a empezarle a dar el tipo, ¿sí? El tipo, como les decía, esto va a ser salud. Esto otro puede ser producción, ¿sí? Voy a crear una escuela por acá, dentro del mismo radio urbano o la propuesta que voy a hacerlo. Aquí va a ser el código 3XC y esto va a ser un colegio, educación. Estoy colocando el tipo. Ahora, puedo colocarlo el nivel. Salud puede ser un hospital de primer nivel, la producción puede ser una planta procesadora, otra categoría, y la educación puede ser ya sea secundaria o primaria. Entonces voy creando más celdas. Pero para eso, colegas, es un poco moroso trabajar acá en el ArcGIS para poder ver esas planificaciones. Como ya tengo ya categorizado, ya tengo colocado el código, acá es 3. Ya tengo el código y el tipo, yo lo traslado o lo voy a trasladar a un Excel y al crear un Excel voy a unir todas las características que van a hacer a cada una de estas infraestructuras que voy a construir. ¿Sí? Podemos colocar el número de comunidades que se van a beneficiar, ¿sí? El número de familias que se van a beneficiar en cada una de estas infraestructuras y otra información de planificación. Ya hemos creado los puntos donde voy a hacer las infraestructuras productivas, infraestructuras de educación, infraestructuras de salud o la ubicación de otros proyectos donde yo voy a emplazar dentro de lo que es el municipio. Una vez desarrollado eso, paramos la edición con Stop Editing y ya tengo consolidado. Guardamos los cambios que se han desarrollado. Como verán, hemos partido de un archivo donde no teníamos ninguna información y hemos podido consolidar información espacial con la planificación que yo quiero. Le he dado el código y el tipo respectivo. Entonces, en base a esto ya voy trabajando. Ahora, como hemos colocado diferentes categorías, a esta infraestructura yo lo puedo dar ya lo que es un ajuste o ver más que todo la categorización o la caracterización de estos datos. Como le he colocado un código, puedo colocar que se muestren por código. O si no, puedo hacer que se muestre por tipo. Y a ello mismo yo quiero que cada uno de estos, educación puede tener una banderita. Vamos a buscar una cartografía con una banderita. ¿Sí? Si la encontramos, tenemos una base de datos dentro de lo que es el mismo ArcGIS que me permite incorporar diferentes tipos y estilos. ¿Sí? Aquí nosotros recurrimos dentro de lo que es estilos de referencia, ¿sí? Y voy habilitando qué estilo quiero yo acá incorporar. Nuevamente, en estilos de referencia y incorporo el estilo que yo quiero trabajar. Entonces aquí puedo colocar tema CAD y se me incorpora otras variables, otros tipos de imágenes, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, como les decía, a ver, voy a empezar a categorizar. Voy a colocarlo a esa infraestructura, esta simbología, ¿sí? A la otra infraestructura voy a colocarlo otra simbología porque quiero mostrar las infraestructuras que yo voy a plantear, ¿sí? En un mapa específico, pero sin embargo estoy construyendo, acá tengo la escuela, aquí está la escuela, quiero que sea un poco más grande, producción y aquí salud, vamos a colocar una cruz. ¿Sí? Una cruz rojita puede ser, una cruz rellena, ¿sí? Ya dependiendo. Aplicamos y aceptamos. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy indicando que voy a aplicar o voy a plantear mis proyectos en educación, en este punto va a estar ubicado, en producción, en este otro punto, y en salud, en este otro punto. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un mapa donde van a estar espacializados los proyectos que yo voy a plantear, ya sea dentro de la capital municipal o dentro de lo que es
el municipio o dentro de los diferentes municipios dentro de lo que es el departamento. ¿Sí? Eso ya es la lógica, ya va en relación a la ubicación espacial donde yo voy a trabajar. ¿Sí? Bien, entonces ya hemos trabajado con lo que son puntos. Entonces ya tenemos ese criterio lógico de para qué lo voy a necesitar esta información, por qué estoy haciendo esto. Ahora vamos a ir con el tema de líneas, ¿sí? Tenemos una red vial, tenemos ríos. Ahora podemos hacer lo que es el tema de la categorización de los caminos. Muchos de ustedes van a tener que generar una cartografía desde cero, porque posiblemente en archivos del anterior PTDI no esté el tema de la creación de las nuevas carreteras, las nuevas vías, centros urbanos, centros poblados y todo lo demás. Entonces nosotros, ¿para qué queremos usar líneas? Uno es para mostrar la información que tengo actual de mi municipio, ¿sí? La creación de nuevas calles, ¿sí? La creación de nuevas urbanizaciones y así respectivamente, donde lo puedo aquí diferenciar. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a hacer una cartografía base con el uso de las líneas. ¿Qué estamos mostrando acá con el uso de las líneas? Estamos mostrando la red vial fundamental, caminos principales, caminos secundarios, ríos principales, ríos secundarios. ¿Qué más puedo mostrar? Entonces mostraré la planificación que yo voy a hacer. Ya, para un determinado sector vamos a planificar y proyectar el asfaltado, como se había mencionado, de un determinado barrio o de una determinada comunidad o de un determinado tramo. Por lo tanto, yo voy a empezar a crear ahora líneas. Vamos a lo que es, primero ya tengo paralizado, hacemos el stop, ¿está bien? Vamos al catálogo y en el catálogo nosotros vamos a la base de datos de Xiamas y voy a crear las líneas. Yo quiero mostrar la proyección de las carreteras que yo voy a construir, ¿sí? De los caminos que yo voy a construir. Entonces acá yo tengo la proyección zona 19, así respectivamente, de manera muy rápida lo vamos proyectando. Siempre debo de hacer esto, ¿sí? Y si trabajo en la zona 20, colocamos zona 20. Ok, ya está en esa proyección. Ahora, antes de empezar, creamos las variables donde yo voy a trabajar. Bien, no le coloqué el nombre, ¿sí? Lo vamos a corregir después. Acá es. Este es un nuevo shape que he creado. Entonces, lo vamos a colocar caminos. ¿Sí? Caminos vamos a colocar. Bien, entonces dentro de lo que es caminos, voy a crear la tabla de atributos, porque solamente tengo 3 variables. Entonces, al igual que los puntos, en las líneas y en los polígonos vamos a hacer lo mismo. Entonces, adquirimos una nueva celda, en la cual, ¿qué va a ser? Tipo. Va a ser asfaltado, va a ser ripio, o va a tener otro tipo de característica, va a ser enlosetado, empedrado, etcétera. ¿Sí? Ahora, acá nosotros le damos el tipo, entonces al denominar asfaltado y lo demás, o puedo, como le dije, categorizarlo, puedo colocar un código, código 1, código 2, código 3, ¿sí? Y en función de ello, categorizarlo, entonces lo codificamos, pero podemos colocar solamente aquí textos, como les dije. Creamos una celda de tipo, que va a ser el texto. Si va a ser, el tipo va a ser para ver si va a ser asfaltado. Asfaltado, si va a ser zipeado, si va a ser el tema de adoquinado, enlosetado y etcétera. Entonces creamos, ok. Bien, ya sé qué tipo va a ser. Pero, ¿qué es lo que necesito para hacer una planificación? A ver, ¿qué longitud se va a hacer? Entonces nos vamos a adquirir una nueva celda y lo que quiero aquí va a ser longitud. La longitud de esa calle, de esa avenida, de ese tramo que yo voy a trabajar. Entonces, al ser un dato numeral, nosotros trabajamos con doble, ¿sí? Aquí le damos el grado de precisión. Entonces, ok, y tenemos ahí. Bien, ya tengo creado el tipo, la longitud. Ahora, posiblemente quieren que ya vaya en la planificación, en la recopilación de información, en las consultas, vaya con nombre. Entonces le coloquemos el nombre. Entonces va a ir nombre 14 de abril, Avenida Carrasco, etcétera. Entonces, creemos una celda más. Y aquí va a ser ya con un nombre. Esto va a ser
nombre de la calle, de la carretera que yo voy a plantear. Y al ser nombre solamente va a ir con texto. Y colocamos OK. Bien. Una vez consolidado, vamos a hacer la edición. Otra vuelta, edición, Start Editing. Y posiblemente puedo colocar los presupuestos. Y como les dije, ya viene el criterio de la planificación de ustedes. Caminos, OK. Consolidamos y tengo acá caminos. Voy a empezar a digitalizar. Voy a partir de acá. Estoy haciendo, como digo, de manera muy espontánea. Esto va a ser un asfaltado de un determinado sector. Me estoy apoyando con una imagen satelital. Ojo, ¿sí? Que estoy trabajando con esa información. Entonces, aquí hay un camino que está yendo al río. No conozco el nombre del río o esta comunidad. Y vamos a digitalizar este camino que yo, en mi planificación, quiero que esté asfaltado o quiero que esté priorizado. O podemos colocar también un punto ahí donde sea el nombre de una infraestructura de un puente, ¿sí? Entonces, en los puntos que hay creado puedo colocar puentes. Esto lo que estoy haciendo es ahora digitalizar. Estoy planteando que este camino que está de tierra, posiblemente esté de tierra, lo vamos a hacer en una primera fase adoquinado. Por lo tanto, necesito saber la longitud y necesito que se vea en un mapa, porque si yo digo voy a hacer el camino al río Ixamas, no conozco dónde está el río Ixamas, entonces lo necesito mostrar en un espacio, en una planificación, en una cartografía. Entonces yo lo estoy digitalizando, ¿sí? Estoy digitalizando. Ahora, aquí no estamos yendo a una precisión exacta, colegas, porque estoy planificando. Porque una planificación es lo que yo quiero que se haga y a esto que se viene la siguiente fase que es ya el levantamiento topográfico y hacer los trazos respectivos. Eso ya es un trabajo de campo oficial. Yo estoy haciendo un trabajo de gabinete. Ahora puedo hacer también el trabajo de campo. Voy con mi GPS, hago el traqueo respectivo y ingreso los datos, ¿sí? Bien, entonces estoy diciendo que esta calle, esta avenida que está yendo por ese sector va a ser priorizada. Esto es uno, ¿sí? Bien, y aquí está. Termino y doble clic al momento de concluir la digitalización. Bien, ahora, ¿qué va a ser este camino? Entonces, estamos diciendo que este camino, vamos a colocar tipo, esto va a ser camino principal o camino troncal, camino provincial, camino municipal, camino departamental, ¿sí? Va a ser camino municipal. Estoy colocando en ese sentido. Bien, el nombre, ¿qué se va a llamar? Se va a llamar camino Río Takuri, ¿ya? No estoy inventando el nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? ¿Cuál va a ser la longitud? Ya lo tengo identificado, ya sé cuál es el nombre del tipo de camino, es un camino principal, el nombre del camino. ¿Qué se va a llamar? Se va a llamar, ¿cuál va a ser la longitud? Entonces acá me voy a calcular la longitud. Entonces me voy al uso de la calculadora y lo que yo quiero es aquí, la longitud. Entonces, ¿en qué unidades? Está en la zona 19, en metros. Si no quiero en metros, en kilómetros. Si no quiero en kilómetros, en otras unidades que pueden permitirme mostrar, ya sea en el sistema internacional o otro sistema. Aquí tengo metros y kilómetros. Entonces, ¿cuántos kilómetros vamos a hacer? Aquí me sale que van a ser 5 kilómetros. Entonces, van a ser un camino de 5 kilómetros. ¿Qué va a ser? Es un camino principal. Pero no hemos colocado de qué va a ser ese camino, ya sea de tierra, asfalto, lo demás. Entonces, voy a crear y debo de crear una celda más, ¿no? En la cual voy a decirlo, esto va a ser asfaltado y lo demás. Pero ya hemos visto ese paso y proseguimos. Voy a seguir digitalizando líneas, entonces es un camino, aquí quiero que esta calle sea adoquinada, entonces digitalizo la calle. Sigo con caminos y voy a digitalizar esta calle, que va a empezar de aquí y va a ir en ese sentido y esta calle va a ser adoquinado. Estoy planificando que esto lo voy a adoquinar hasta un determinado tramo, un determinado lugar, hasta donde me digan y se hace hasta convertir la digitalización. Ya está. Igual me voy a ver la tabla de atributos. ¿Y esto qué es? Esto es un camino, esto ya es una calle, una avenida, una avenida. Entonces yo voy a mostrarlo por tipo. Voy a mostrarlo caminos, voy a mostrar avenidas, voy a mostrar calles,
y así lo voy a categorizar. Esta es una avenida. ¿Qué longitud? Vamos a medir la longitud. ¿Cuánto va a ser? Donde yo quiero proyectarlo. Calculo aquí en kilómetros. Puede ser en metros, como les dije también. Estos son 1.9 kilómetros. ¿Qué se va a llamar esto? Avenida Irupana. Porque hay personas que viven de Irupana ahí, entonces se va a llamar Avenida Irupana. Ya es una forma que lo estoy colocando. Bien, ya tengo el nombre, lo tengo la longitud. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como les decía, con la tipología, yo lo voy a mostrar. ¿Sí? Lo voy a mostrar en caminos. Así puedo ir digitalizando una infinidad de caminos. Y yo lo tengo que hacer porque tengo que mostrar la planificación y la cartografía actual también de mi municipio. Pero esto es lo que estoy proyectando. Entonces voy a caminos, lo voy a categorizar. Lo voy a categorizar referente a lo que es al tipo. Acá tengo tipo. ¿Qué tipología? Son dos tipos de caminos que tengo. Tengo avenidas y tengo un camino municipal. Entonces yo le doy una denominación o una imagen respectiva, ¿no? Al camino principal, busco algún símbolo, algún icono que quisiera mostrar en línea, en tipo línea, entonces yo lo voy mostrando en ese sentido. Entonces, es un camino, esto va a ser una avenida, puede ser una línea rellena o puede ser como esta doble línea, ya vamos viendo nosotros la forma, y esto puede ser color amarillo, color verde, dependiendo cómo quiero mostrarlo, proyectarlo. Aplicamos y lo mostramos. Ya tenemos ahí el camino y tengo la avenida y tengo el camino que yo lo voy a desarrollar. Bien, entonces ya estoy empezando a trabajar, estoy empezando a consolidar la planificación, es decir, estoy mostrando lo que voy a hacer. ¿Sí? He hecho un recorrido de las demandas y las demandas son construir hospitales, colegios, mercados, canchas, carreteras, caminos, avenidas, calles, urbanización en algún determinado lugar. Entonces, para lo cual se crean polígonos. Ahora, en la creación de polígonos, de igual forma, vamos a seguir los mismos pasos. Una vez que ya esté el editor consolidado, ya lo definido, nos colocamos el stop editing, paralizo, ¿sí? Y lo guardo como está ahí. Ahora, como polígonos, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero identificar los centros poblados, a ver, los radios urbanos de los centros más poblados. Entonces, acá es la capital Ixiamas, y quiero su radio urbano, por decir, no se ha hecho el trámite respectivo de la homologación del radio urbano, y lo que voy a hacer entonces es planificar. Pues hago un recorrido respectivo en campo con el GPS o puedo mostrar hasta qué lugar podría ser el crecimiento poblacional o el crecimiento de Ixiamas en estos 5 años, ¿sí? Entonces, yo voy a crear un polígono. Voy a catálogo, voy a Ixiamas y voy a crear un nuevo archivo shape y en función a ello voy a crear un polígono. Ahora voy a crear un polígono. Un polígono aquí que va a ser radio urbano. Dentro de lo que es radio urbano. Radio urbano. Es mi radio urbano. Entonces es un tipo polígono, le voy a dar la proyección respectiva y así voy a hacer para cada uno de los archivos. La creación del archivo, la proyección respectiva que necesito. ¿Sí? Zona 19 y etcétera. Aceptamos. Ok. Entonces ya tengo creado lo que es el radio urbano. Me voy a ver qué es lo que necesito del radio urbano. ¿Qué tabla de atributos? Puede ser, esto es algo bien específico, es radio urbano. Pero del radio urbano también voy a después hacer las urbanizaciones respectivas. Entonces puedo colocar Manzano 1, Manzano 2, V1, V2, así respectivamente. ¿Sí? Pero entonces voy a colocar aquí código, ¿sí? Categoría, código, Manzano, V, después puedo colocar ahí, no sé, el nombre de la calle, de referencia. Entonces voy creando acá, ¿sí? Aquí vamos a colocar nivel, y aquí va a ser numeral, ¿sí? Voy a crear otro, que va a ser eh, la categoría, que va a ser en texto, ¿sí? Voy a crear
V, una V, va a ser texto. Voy a mezclar texto con números. Voy a crear manzanos. Aquí, manzano. Igual, texto. Aquí voy a crear después la superficie, puede ser, ¿ya? El perímetro, dependiendo qué otras variables más quisiera. Pues aquí tengo, adquiero, el dato aquí va a ser superficie, porque estamos hablando de polígonos. Pues aquí doble, ok, y así respectivamente. ¿Sí? Bien, terminamos de crear las variables que yo quiero, entro a lo que es Start Editing y voy a crear. Entonces, radio urbano. Vamos a ir al radio urbano y creamos el radio urbano. Entonces, colocamos la creación del radio urbano. Aquí tengo el radio urbano. Bien. Voy a hacer una percepción visual y esto lo vamos a aplicar en todos los demás centros poblados donde se van a hacer la proyección de los radios urbanos. Es una propuesta que estamos haciendo, colegas. Como les dije, es algo que se está planteando. No estamos yendo a la exactitud de la planificación espacial que yo estoy, pero sí estoy mostrándolo hasta dónde va a llegar el radio urbano, siempre y cuando esté concertado. Y si ya tengo cartografía base, lo puedo digitalizar, lo puedo plantear también acá. Ya lo tengo, voy a hacer ahora la digitalización. Entonces, mi radio urbano va a cubrir todo este espacio. Quiero que crezca en estos 5 años todo este sector. Esa es mi visión, mi proyección. Ya tengo ahí el radio urbano. Una vez teniendo el radio urbano, entonces podemos nosotros empezar ya dentro de lo que es radio urbano a hacer los manzanos, la categorización de las calles y así respectivamente. Ahí tengo radio urbano. Al hacer un polígono, entonces yo puedo empezar ya a dividirlo, a partirlo, a hacer un corte específico en cada uno de ellos. ¿Sí? Voy a cortar el polígono con la herramienta de corte y voy a empezar a hacer los manzanos. ¿Sí? Voy a empezar a hacer los manzanos, es decir, las manzanas donde se va a ir trabajando. Entonces, acá hay una calle que va a cortar la urbanización, el radio urbano es una calle, y por ende a partir de esta calle vamos a ir haciendo lo que son los barrios, las Vs, las zonas y así respectivamente. Entonces, estoy yendo en este sentido. Vamos a colocar hasta acá. Vamos a tratar de que enlace por acá. Estoy haciendo un corte, colegas, sí, estoy en un corte. A ver, vamos a venir por acá. Y voy a cortar el polígono. Una vez cortado el polígono, ya voy a ir haciendo los manzanos y así respectivamente. Tengo acá. Voy cortando el polígono, respetando las calles, es decir, la avenida que está ahí, porque por ahí alrededor de esa calle, de esa avenida, sí o sí va a haber construcciones de viviendas, asentamientos. Pues ya tengo la división del polígono y voy a ir creando relativamente en función a ello también los otros polígonos. Aquí voy a cortar el manzano, ¿sí? Para poder hacer los manzanos respectivos. Aquí voy a cortar este polígono, es una calle principal, viene por acá y así respectivamente. Bien, estoy utilizando herramientas de corte que lo vamos a requerir para la división y partición de algunos polígonos. Aquí tengo ya urbanizaciones que están mostrando y voy a ir mostrándolo y generando mi cartografía base. Existe en algunos municipios mucho por trabajar, entonces me permite esta herramienta poder trabajar en ese sentido. Estoy digitalizando. Bien, ya tengo cortado acá. En función a esto ya voy cortando, como les dije, los manzanos, ¿no? Ya voy aquí digitalizando los manzanos. Este es un manzano 1. Y así respectivamente voy cortando los otros
manzanos y haciendo mi cartografía, ¿sí? Las calles, las avenidas. Bien, entonces, esto es un trabajo ya más detalle, que lo tienen que ir consolidando en urbanizaciones o en espacios donde falta todavía la cartografía y lo vamos desarrollando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un radio urbano y dentro del radio urbano hemos creado lo que son las diferentes urbanizaciones, manzanos y así respectivamente. Y aquí están los polígonos que hemos creado. ¿Sí? Los polígonos que hemos creado al momento de seleccionar me muestra cuáles. Entonces, por ejemplo, esto es nivel, puedo colocarlo aquí, nivel 1. Nivel 1, ¿sí? Luego, ¿qué me dice? La categoría, puedo colocar categoría 1A, por decir, de acuerdo a la prioridad, puedo ver si es urbano o es rural. Entonces, esto puede ser por decir urbano, entonces coloco U, ¿sí? ¿Ya? Después me viene lo que es el V. Entonces, esto puede ser para mí, si es una nueva urbanización, V1, y así respectivamente. Luego, ¿qué me pide? El manzano. Entonces, aquí podemos hacer el manzano específico. ¿A qué manzano pertenece? Aquí puedo crear otro que sea específicamente del manzano. Aquí va a ser manzano 1, ¿sí? Y dentro de los manzanos están los respectivos lotes, ¿no ven? Las respectivas eh, viviendas de cada habitante. Y aquí en superficie igual calculo la superficie, qué superficie contiene. Entonces calculamos y vemos la superficie de cada uno de esos para ver cuál es el espacio que es urbano, cuál es rural, cuáles están en extrema pobreza, cuáles necesitan el tema de servicios básicos, el tema de alcantarillado y etcétera. Es decir, hacemos un análisis ya mayor a nivel de los manzanos. Entonces calculamos en metros cuadrados o en hectáreas. ¿Sí? Eso ya en función a la longitud que yo tengo. ¿Sí? Entonces colocamos en metros cuadrados y aquí tengo que este manzano tiene 29.291.451 metros cuadrados. Entonces, si nos lo puedo colocar en hectáreas. Lo coloco acá, el área, y quiero en hectáreas, y en hectáreas, lo selecciono hectáreas. Y ahí tengo la superficie, ¿sí? Entonces, me calcula automáticamente la superficie de cada una de los polígonos que yo he determinado. Ahora, si quisiera saber eh, el perímetro o el área de mi radio urbano, tranquilamente una vez creado ya el polígono de mi radio urbano, determinaba la superficie del radio urbano que estoy proyectando. Radio urbano intensivo, extensivo, áreas de protección y algunas variables, áreas turísticas y lo demás, variables que se colocan para tramitar lo que es el radio urbano. Bien, ya hemos consolidado, ya hemos creado cartografía que me permite planificar tanto en línea, polígono y punto. Y en función a la lógica que yo estoy mostrando, que lo estoy dando, voy a ir pudiendo hacer una infinidad más de proyecciones y la creación de cartografía. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos partido con una cartografía base y hemos empezado a crear nuestra propia cartografía. Y en función a ello ya vamos a hacer lo que es el análisis o la combinación con los datos estadísticos y la respectiva ya proyección o ploteo o exportación de nuestros mapas. Bien, hemos ido paso a paso, poco a poco, para poder mostrarles qué es lo que deben de hacer al momento de transferir o crear información cartográfica. Crear variables y en función de esas variables empezar ya a categorizar, estratificar la información que yo voy a ir obteniendo en base al diagnóstico que yo voy a desarrollar. Hasta acá habríamos concluido, estimados colegas. Lo importante es que ya tengan su cartografía base. Vamos a empezar ya a plotear directamente la información de cada una de nuestra cartografía base. Vamos a hacer mapas de lo que son la red hídrica, mapas de nuestros caminos de acceso, la red vial, vamos a hacer mapas fisiográficos y todo lo que tenemos allá, el tema de las potencias productivas, el tema del plan de uso de suelos, en función a todo lo que hemos ido viendo.